cognitivas del aprendizaje. Ustedes recordarán en las anteriores asesorías que nosotros ya hemos visto los dos enfoques encontrados que tienen las teorías del aprendizaje. Por un lado tenemos las teorías asociacionistas y por el otro la teoría o enfoque o perspectiva cognitiva. Recordemos que la asociacionista es aquella perspectiva del aprendizaje que asume el aprendizaje bajo el esquema de estímulos y respuestas. ¿Recuerdan? Y que se fundamentaba principalmente en la experiencia. La experiencia del entorno lo que generaba los estímulos para que el individuo aprendiera. Ustedes recordarán los principales representantes de las perspectivas asociacionistas. Esos fueron cuáles serían los autores. Los autores, los mayores representantes. Brunner, Skinner, de la asociación. De la asociación Skinner, Watson, Pavlov, Sondheim. Ellos trabajaban con el modelo de estímulo-respuesta y hay diversos modelos de condicionamiento que lo utilizan. Pero además de esta perspectiva, tenemos las perspectivas cognitivas, cuyo modelo de aprendizaje se fundamenta en la construcción y la reconstrucción del conocimiento a través de lo que se llamaban la modificación de las estructuras cognitivas. ¿Recuerdan los representantes de esta perspectiva? ¿Quiénes? A ver. Piaget, Aufel, Brunner, muy bien. Entonces vemos cómo estas dos perspectivas encontradas, a qué se refieren, sus implicaciones educativas vienen dadas o se manifiestan básicamente en tres aspectos o en tres criterios. Primero, la concepción del aprendizaje. Vemos que las perspectivas asociacionistas, al considerar el aprendizaje como producto de su relación con el ambiente o como producto de su relación con el entorno, no aprenden por estímulos externos a él, consideran entonces las teorías asociacionistas, consideran que el aprendizaje se fundamenta en un modelo de estímulos y respuesta. Razón por la cual en la práctica educativa vamos a encontrar que el asociacionismo, su proceso de aprendizaje viene dado por objetivos específicos, objetivos descriptivos, observados. Todo aquello que se aprende son conductas, son respuestas, son hábitos, porque se fundamenta en un modelo de estímulo-respuesta y vienen externos al sujeto. Y la concepción del aprendizaje se fundamenta en que es desde afuera donde viene un estímulo para aprender. Por lo tanto, la concepción del docente bajo esta perspectiva es un docente activo. Este docente debe garantizar todos los recursos que se necesitan para que el estudiante aprenda. El docente debe planificar sobre la base de las conductas que espera lograr el estudiante, debe planificar todos los recursos que se requieren para lograr esa aprendizaje. Y en complemento, el estudiante o el alumno asume un rol pasivo. ¿Por qué? Porque él recibe de los estímulos que le permiten aprender. Estos, digamos, que son los elementos, las implicaciones educativas del enfoque asociacionista o de la perspectiva asociacionista. Por el otro lado tenemos las implicaciones educativas del enfoque cognitivo, que en cuanto a la construcción del aprendizaje, ellos plantean que el aprendizaje, como les dije en su momento, es reconstruir, construir y reconstruir el aprendizaje, construir y reconstruir el aprendizaje en función de la modificación de lo que se llaman las estructuras o estrategias cognitivas. Por lo tanto, si ese enfoque hace referencia al elemento externo, ese enfoque hace referencia a las modificaciones que establece dentro del sujeto. Por lo tanto, es una visión del aprendizaje desde la perspectiva interna del sujeto. Este tipo de perspectiva asume la aprendizaje desde afuera y esto asume el aprendizaje desde arriba. Razón por la cual entonces el docente, bajo esta perspectiva, asume más bien un papel de facilitador y
en cuanto a que es protagonista de su propia aprendizaje. ¿Por qué es importante comprender, por qué es importante determinar las implicaciones que se derivan de un enfoque o de otro enfoque? Lo importante es que en cada práctica docente que tenemos está implícito o una visión u otra visión del aprendizaje. O sea, es importante para mejorar nuestra práctica docente que tengamos claro y preciso cuáles son esos elementos que acompañan una perspectiva y otra perspectiva. No hay perspectiva buena, no hay perspectiva mala. En todo caso, lo que hay que ser coherente es que la concepción del aprendizaje esté relacionada con la concepción del docente, con el estudiante, y de igual manera nuestras estrategias de evaluación, las que vamos a aplicar dentro del aula de clase, van a tener relación directa con las perspectivas que se asuman dentro del ambiente escolar. Conocer las implicaciones educativas de estas perspectivas nos permitirán entonces mejorar nuestra práctica docente, con el entendido de que toda práctica docente lleva implícito